Y para conversar con él sobre ello es que estamos recibiendo al doctor Gabriel Pelufo. Él es, director de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Gabriel, bienvenido, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Estamos ante una tercera ola, posible tercera ola de coronavirus? Sí, hay un número significativo de casos que se van acumulando y aparte no se está testeando de la misma manera que se estaba testeando hasta el verano por motivos lógicos, ¿no? Pero mucho más espaciadamente. Hay mucho más espaciadamente, sí, pero bueno, estamos, sí, obviamente eso fue lo que las autoridades hace 15 días aproximadamente advirtieron y básicamente también las recomendaciones para tomar las precauciones básicas que la gente conoce, sobre todo en espacios cerrados, en lugares de trabajo, en transporte público, y cuidarnos entre nosotros. Volver al tapaboca no es una mala sugerencia. No, digo, utilizarlo adecuadamente en las situaciones que ya las conocemos, o sea, simplemente es refrescar la memoria con respecto a eso, porque es una enfermedad, como sabemos, muy contagiosa, esta variante en particular, especialmente contagiosa. Afortunadamente, o si bien es muy molesta el cuadro clínico, no está generando significativamente internaciones ni casos graves, eso es algo bueno, pero de todas maneras es creo que responsabilidad de todos tratar de cuidarnos y pasarlo lo mejor posible y tratar de cuidar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, sobre todo si tienen factores de riesgo. Hablando de esos factores de riesgo y ya en relación a la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID, ¿de qué factores de riesgo estamos hablando? ¿Y en qué acá estamos hablando de cualquier tipo de edad o únicamente entre 18 y 49? Bueno, creo que el perfil de la enfermedad se ha mantenido han cambiado muchas cosas desde el inicio de la pandemia, sobre todo el conocimiento del virus y cómo las distintas variantes impactaban en forma diferente en el estado de salud de las personas. Pero sí hay algo que se mantiene, es que las personas mayores de edad, en la medida que uno va cumpliendo años, pero de 60 en adelante, son las que tienen mayor riesgo, los mayores de 70 sobre todo, independientemente si tienen patologías o no, es por la respuesta del sistema inmunitario, son los más expuestos, son los que se han visto más perjudicados por las infecciones graves y la mortalidad. En ese grupo la efectividad de las vacunas ha sido realmente notorio, hay una diferencia significativa en casos graves y fallecimientos en aquellos que se vacunaron y que no, o en aquellos que iniciaron su esquema de vacuna pero se dieron una vacuna y no quisieron completarlo. Después en el resto de la población, obviamente las personas que tienen enfermedades, en primer lugar los que tienen los inmunodeprimidos, o sea que tienen las defensas que no tienen respuesta para las infecciones, ese es el otro grupo de riesgo. Una categoría especial, las embarazadas. Fallecieron muchas embarazadas por coronavirus en el momento que todavía, digamos, recién se estaba empezando a vacunar y todavía teníamos dudas si las embarazadas era seguro vacunarlas o no. Era seguro vacunar a las embarazadas. Cuando empezaron a darse esos casos graves y fallecimientos, inmediatamente la vacunación se recomendó. La seguridad en la embarazada ya quedó demostrada que la vacuna es segura también en las embarazadas y se han dado dosis repetidas, ¿verdad? Y después, el otro problema que tiene la enfermedad, y eso a veces es muy difícil de transmitir y de comprender y que todos lo comprendamos, inclusive ahora que parece que está quedando atrás todo esto, ¿no? Es que cuando se producen olas de gran cantidad de gente infectada, en los extremos están las excepciones. Entonces personas sanas o personas jóvenes o inclusive niños pueden verse afectados por formas graves, si bien son excepcionales o son muy poco frecuentes. ¿Se entiende? Sí. Cuando hay muchísimos casos de una enfermedad, bueno, la mayoría, si la persona es sana, joven o no tienen, la va a cursar en manera benigna o va a cursar un cuadro similar a un estado gripal, o lo va a cursar asintomática, como la mayoría de las personas, pero siempre hay algún caso. Estadísticamente, algún caso de enfermedad grave va a ser. Pero vuelvo a reiterar, es una enfermedad que se centra sobre todo en personas mayores, en personas con inmunodepresión o con comorbilidades, y después está el gran signo de interrogación con esta enfermedad, que es lo llamativamente frecuente, o sea, la carga de enfermedad generada a largo plazo, o sea, lo que es el long COVID o síndromes de tipo inflamatorio en la edad pediátrica y en adolescentes. O sea, como que eso no es tan excepcional, sino que hay mucha gente que queda con síntomas durante largo tiempo,
y demoran en recuperarse. Sobre todo la fatiga, la pérdida del olfato, el desencadenante de enfermedades de tipo inmunológica. Eso es la gran, digamos, el gran problema que también tiene esta enfermedad, que es no deja de ser una enfermedad de inicio respiratorio, pero es una enfermedad sistémica. Ahora, las Sinovac quedaron allá atrás, si bien dieron una gran mano, sin duda, para salvar vidas en su momento. Vino la primera dosis de la Pfizer, ya estaríamos entonces en la cuarta, por lo menos más allá de los de 50. Dentro de 18 a 49, ¿quiénes se la tienen que dar? Más allá de comorbilidades, te pregunto a aquellos que ya hayan tenido COVID, primero que nada, deben dársela en cuánto tiempo y desde cuánta antelación, ¿verdad?, desde la última dosis de Pfizer, o sea, la tercera. Bueno, y paso a responderte exactamente. Es importantísimo aclarar esto. Como decía, entre 18 y 49 años, las personas que son sanas y tienen el esquema de 2 dosis más una dosis de refuerzo, no es necesario que se vacunen. La vacuna está disponibilizada para aquellos que tengan comorbilidades ante la eventualidad que la plataforma inicial que se utilizó con el refuerzo de la vacuna ARN no hubiese generado las defensas. Si bien, como decís tú, yo me paro en que tuvimos con la combinación de plataformas, fue realmente exitosa, o sea, protegió a las personas. O sea, eso está demostrado y yo creo que en algún momento eso se va a comunicar oportunamente. Si bien ya se comunicó puntualmente en las decisiones que iba tomando la Comisión Nacional Asesora de Vacunas con respecto a los pasos que se iban dando, creo que en un momento de balance de la pandemia, el éxito de la combinación de plataformas en la población y su efectividad es muy grande. Por lo tanto, las personas sanas no tendrían por qué darse una cuarta dosis. Sí, los que tienen comorbilidades, nosotros estamos recibiendo desde hace meses peticiones de los médicos de cabecera, de personas que tienen distintas patologías. Hay una tabla de enfermedades que está publicada en la página web y que cada uno de los prestadores la conoce y los médicos también, en la cual estaría recomendada esa cuarta dosis. En el caso que esté dentro de la población a la cual se recomienda, ahora se ha simplificado un poco el esquema, serían 4 meses después de la última dosis e inclusive 4 meses después de haber padecido una enfermedad. 4 meses, o sea, después de la tercera, en el caso que haya dado la tercera, y 4 después. ¿Qué pasa con los niños que tienen las 2 de Pfizer hasta ahora? ¿Alcanzan con esas y si tienen que viajar? Bueno, son 2 cosas diferentes. Digo. Hay una situación que tiene que ver con la circulación de las personas en todas partes del mundo, aunque ahora en la región, en el Mercosur, eso ya está saldado. Digo, no hay dificultades de circulación de las personas independientemente de los esquemas de vacunas que tenga o inclusive hasta si no se quisieron vacunar. Digo, no hay tantas limitaciones para circular y eso me parece que es algo que está bien porque las personas en la región no solamente viajan por placer, en la región viajan por trabajo, por estudio o porque tenemos relaciones familiares ¿no? Digo, eso es muy importante. Pero sí en Europa hay dificultades para algunas personas para circular, lo cual hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Ya pasa a ser una decisión de la persona si querer darse dosis adicionales, como digo, de vacunas que de repente ya tiene el esquema que alcanza. Completo. ¿Se entiende? Entonces, por eso la decisión de las autoridades fue disponibilizar la vacuna en el caso de viajes. Hay que mandar un correo electrónico, mandar el pasaje, ver cuándo se viaja y esperar un orden de prioridad con respecto a los viajes. Y yo creo también que está priorizada la gente que tiene, sí, indicaciones por enfermedades, ¿de acuerdo? Y en el caso específico de los niños, el esquema planteado es el esquema de 2 dosis y por ahora, más allá de lo dinámico que pueda ser, en este caso sí me animo a aventurar de que por aquí va a quedar un poco la vacunación. No se considera necesaria una tercera. De los niños, ¿verdad? Exactamente. Por lo menos es lo que se está manejando a nivel mundial. Lo de las cuartas dosis fue también muy discutido sobre el beneficio que podían tener. Son pocos países lo que lo llevaron adelante y hay algunos países que fueron habilitando según patologías o según edades. Por ejemplo, Estados Unidos para todos los mayores de 50 años. ¿Y qué pasa ahora con el invierno? ¿Es diferente que si estuviéramos entrando, por ejemplo, en verano? Bueno, el problema es si la convivencia de esta variante de coronavirus, la interacción que pueda tener con otras infecciones respiratorias, o sea, pasa a ser un jugador más dentro de las virosis de invierno,
coincidente, porque por ahora no, digo, el coronavirus nos ha agarrado en primavera, en otoño, en verano, no importa. Pero bueno, va a jugar obviamente en el invierno, como está circulando el virus de la gripe también, y como está circulando el virus sincicial respiratorio, que es el virus que afecta sobre todo a los niños más pequeños, puede afectar a cualquiera, pero a los que le da cuadros respiratorios que, digamos, que complican un poco las situaciones en los niños pequeños, los menores de 2 años, sobre todo a los lactantes, ¿no? O sea, están todos esos virus ya circulando, y en la medida que la interacción de las personas apareció, porque digo, estuvo suspendida prácticamente durante 1 año y medio, por lo menos las personas no interactuaron muy poco, vuelven las virosis que prácticamente no habían circulado en años anteriores. Y aparece el mono. ¿O es demasiado temprano para preocuparse? No, estamos hablando de la viruela del mono, obviamente, que ya hay casos en toda Europa, Estados Unidos, no sé si incluso hasta en Brasil. Sí, hay casos en y Argentina también. Bueno, veamos yo lo he venido reflexionando en estos días, porque obviamente hay una cuestión de si las personas deben alarmarse, o sea, todo el tiempo tienen que estar alarmándose por problemas sanitarios, y eso... Yo lo que he visto, esto es muy personal, ¿no? Digo, obviamente la pandemia lo que ha generado es mucho temor, mucho miedo, y eso trae muchas consecuencias, a veces capaz que no toda la población, pero digo, en alguna población vive muy preocupada por los temas sanitarios. Este tema de la viruela del mono es un tema de preocupación, y es un tema que lo que se necesita hacer es que las autoridades sanitarias de cada uno de los países, inclusive con organización a nivel regional, estén preparadas para dar una respuesta. Estamos más preparados que antes del 2020, Se está más ¿no? preparado que antes, hay muchísimo desarrollo de técnicas diagnósticas que se pueden utilizar en forma inmediata. Están bastante aceitados los controles de circulación de las personas, como recién hablábamos. Bueno, evidentemente hay que comunicarle a la población cuáles son los síntomas que da esta enfermedad, cuáles son las precauciones que hay que tener, sobre todo también, no solamente por personas que viajen, porque como estamos viendo, hay una serie importante de países que están siendo afectados y que tienen circulación autóctona, o sea, no son casos importados, sino que ya está circulando entre personas. Y bueno, una enfermedad que no hay vacuna, porque la vacuna se dejó de producir hace muchos años, y en la cual, en teoría, las personas que tenemos determinada edad o que recibimos la vacuna estaríamos protegidas. Pero claro. eso es en teoría. Es una enfermedad que va a apuntar más que nada a los niños, a las personas jóvenes. Perfecto. Gabriel, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí. Ha sido un placer, sin duda educativa, y además gracias por cuidarnos. No, está bien. Por eso se trata. Ese mensaje es importante, está bien cuidarnos. Es difícil dar el peso específico a cada tema en particular, pero bueno, también hay una cuestión que es importante, que es que las personas están conviviendo, están interactuando, están trabajando, se están divirtiendo, y eso es un lugar que estamos recuperando como seres humanos, que es tan importante como la salud, que es parte de la salud, digo yo. Y no vivir alarmados, ¿no? Como vos decías, bueno, o sea, que se alarmen lo que se tienen que alarmar. Exactamente. Digo, si yo, Juan Pueblo, no me alarmo, y si voy alarmado a los médicos, si voy alarmado, ahí sí me puedo alarmar. Mientras que se alarmen otros. En este momento las precauciones están en las autoridades sanitarias, en informar bien al cuerpo, a todo el personal de salud, a los prestadores, y estar preparados. Y la gente estar un poco a la expectativa de la información, pero sin preocuparse, sí, digamos, sin amargarse, ¿no? Previamente, además. Exactamente. Doctor Gabriel Pelufo, muchísimas gracias por la visita. Seguimos con ustedes acá, en Modo País.